favor, pues ahí échale una sonrisa al que está a tu lado ahí, dale una bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y vamos a continuar con la epístola a los Romanos. Y antes de retomar Romanos 15, ya estamos cerca de terminar, solo tiene 16 capítulos. Y tenemos un año estudiando Romanos verso a verso con algunas pausas. Pero vamos hoy a continuar con esta reflexión. Acompáñame a orar. Queremos agradecerte, nuestro Dios, porque tenemos el privilegio de conocerte y también, Señor, tenemos el privilegio de poder servirte. Gracias, Señor, porque siendo lo que somos como pecadores, tú nos amaste, nos rescataste y nos has dado la plenitud de Cristo para que podamos, Señor, ser usados por ti para la gloria de tu nombre, para la extensión de tus buenas noticias, para que todo mundo sepa lo bueno y lo grande que eres tú. Gracias por tu palabra y te pido que en esta mañana tu Espíritu nos hable a través de este pasaje de Romanos capítulo 15. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos hoy a reflexionar Romanos capítulo 15 de los versículos de 8 al 21, así que ve buscándolo en tu Biblia, por favor. Y Pablo, a través de los últimos versículos, capítulo 14, capítulo 15, nos ha transmitido algo que yo creo que a veces olvidamos con mucha frecuencia, que es que la unidad de los creyentes, la unidad de los cristianos, es el deseo del corazón de Dios. Jesús mismo expresó su deseo de que haya unidad entre los creyentes, en esa oración que está registrada por Juan en el Evangelio, en el capítulo 17. Quiero que mires aquí en pantalla algunos versículos de Juan 17, del versículo 21 al 23. Jesús, cuando estaba orando al Padre, previo de ir a la cruz, dijo lo siguiente: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros. Y mira el propósito: para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Hasta ahí vamos a dejar este pasaje de Juan 17. Y es increíble lo que Jesús está diciendo. Él dice que nos ha dado su gloria. Y realmente, hermanos, hemos sido llenos de la gracia y de la gloria de Dios en nuestras vidas. Siendo nosotros pecadores, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos rescató de esa vana manera de vivir y nos ha llenado con su gloria, con su plenitud. ¿Y cuál es el deseo del Señor según lo que acabamos de leer? Que los creyentes estén en unidad. Repita conmigo: unidad. Unidad. Ahora, en la práctica, hermanos, hay muchas cosas, muchas situaciones y personas que se oponen a la unidad entre los creyentes. Y ese problema no solo era en la iglesia temprana, sino realmente en toda la historia de la iglesia. Pablo, en esta epístola, como vimos en el capítulo 14 y al inicio del capítulo 15, ha exhortado a los creyentes que están en Roma a que sobre todas las cosas prevalezca el amor cristiano,
para que las diferencias entre ellos, cristianos de origen judío, cristianos de origen gentil, cristianos fuertes en la fe, cristianos débiles en la fe, que esas diferencias no rompan la unidad entre ellos. Porque hermanos, sin duda hay diferencias entre nosotros. Diferencias de edad, diferencias de trasfondo, diferencias de opinión, diferencias en la forma de pensar, diferencias en los gustos. Pero cuando comprendemos que Cristo nos ha recibido tal y como somos, a cada uno, eso nos va a permitir que nosotros tengamos la actitud para recibirnos unos a otros a pesar de esas diferencias, y que esas diferencias no rompan la unidad entre nosotros como creyentes, como familia en la fe, que somos su iglesia. Entonces, hermanos, lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Dios quiere usar tu vida para guardar la unidad de su iglesia. Lo que decimos, lo que opinamos, lo que hacemos, debe contribuir a esa unidad. Y sé que muchas veces tenemos distinto carácter y tenemos distinta manera de procesar las cosas. Habrá cosas que a lo mejor a ti te molestan profundamente, habrá cosas que esa misma cosa a otra persona pues no le implica mayor problema, porque somos diferentes. Pero el deseo del Señor es que a pesar de esas diferencias, la vivencia del amor de Cristo en nuestras vidas nos permita vivir con unidad. Y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti para que haya unidad en su familia, en su cuerpo. Ahora, Pablo sabe que la iglesia en Roma es multicultural. Imagínense, Roma era la capital del imperio, era como ir a la Ciudad de México, ¿no? Ahí encuentras gente de todos lados, de todos los trasfondos, de todas las maneras de pensar, ¿no? Y Roma no era la excepción, Roma era la capital del imperio, ¿no? Y había gente de todos lados y había de todas las culturas y de todas religiones de aquel tiempo, y Pablo sabe que en medio de ese lugar tan multicultural está esta iglesia. Y Dios, a través de Pablo, quiere mostrarle a estos creyentes que ese es su plan. Que judíos y gentiles fueran alcanzados por el amor de Cristo para hacer una sola familia. Así que mira, vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 8, por favor. Y vamos a ir leyendo ahí algunos versículos y haciendo algunos comentarios sobre el texto. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. A lo mejor si no has estado en la serie aquí en la congregación, primera vez que vienes, vale la pena explicar a quiénes se está refiriendo Pablo. Los judíos creo que no tenemos mucho problema en entender que son descendientes del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Judá y de Benjamín, y ellos regresaron del exilio babilónico y fueron conocidos como los judíos. Hasta nuestro tiempo, ¿no? Se habla de los judíos, el pueblo judío.
Los gentiles en la Biblia son todas aquellas naciones que no son parte del pueblo de Dios, del pueblo judío. Pero Pablo aquí les está mostrando a los creyentes de Roma que no es un asunto de casualidad, no es un asunto que salió inesperadamente. El hecho de que Dios quisiera alcanzar a los gentiles a través de su pueblo. De hecho, mientras vieron las diapositivas de los textos, yo puse en color rojo los textos del Antiguo Testamento que Pablo está citando, hablando de cómo Dios quiere alcanzar a los gentiles. Y algo hermoso con lo que empieza este versículo 8 es que Cristo, siendo Rey de Reyes, se hizo siervo. Se hizo siervo de nosotros, se hizo siervo de la circuncisión. Se hizo siervo y tomó forma de hombre, dice Filipenses capítulo 2, y fue a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Dice este pasaje entonces que Cristo se hizo siervo, en primer lugar, para confirmar las promesas que Dios había hecho en el pasado. Y si tú recuerdas, desde la propia caída del ser humano en Génesis capítulo 3, Dios prometió a Adán y Eva que vendría alguien a pisar la cabeza de la serpiente. Él dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en el calcañar, pero tú pisarás su cabeza. Y alguna vez te he platicado que ese es un simbolismo de derrota, quien es pisada la cabeza. En la antigüedad, cuando peleaban dos pueblos, ¿verdad? Y uno derrotaba a otro, la señal de victoria era que traían al rey del pueblo que había sido derrotado, lo tiraban al piso, y el rey ganador ponía su pie sobre la cabeza. Y eso era la señal de derrota de ese rey. Y Dios, usando esta misma figura de la antigüedad, nos dice claramente que la simiente de la mujer, que entendemos que es Jesús, pisará, derrotará la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y ese triunfo, hermanos, se logró en la cruz del Calvario, y aunque ahora estamos en un tiempo donde el Evangelio es predicado, vendrá el tiempo cabal donde todo se pondrá bajo los pies y la autoridad de Jesús, de nuestro Dios. Y hermanos, Él es vencedor y nosotros somos parte de su victoria. Y entonces Él a través del Antiguo, Él se hizo siervo para confirmar las promesas del Antiguo Testamento. Entonces Dios le promete a Adán y a Eva que viene alguien para derrotar a la serpiente, y también a cada uno de los patriarcas fue confirmando las promesas de que vendría el Mesías. Acuérdate con Abraham. Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, lo llevó a la tierra de Canaán, y en un proceso largo de varios años le fue revelando que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y hermanos, Dios cumple sus promesas, aunque a veces desde nuestra perspectiva se tarde demasiado, ¿no? Porque si tú cuentas el tiempo desde cuando Dios le reveló a Adán y a Eva que vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, y miras el tiempo hasta Abraham, y miras el tiempo hasta que Jesús nació, pasaron miles de años. Y es que Dios es sumamente paciente a diferencia de nosotros. Nosotros especialmente en esta generación estamos marcados por la inmediatez. Queremos que todo suceda inmediatamente, ¿no? Mandas un mensaje en WhatsApp y si no te contesta en 5 segundos ya estás como desesperado o desesperada, ¿no? O no le entran las palomitas, ¿no? Y ¿sí me explico? Hemos sido moldeados por esta generación. Pero Dios es un Dios paciente y quiere que aprendamos la paciencia. En segundo lugar, Cristo se hizo siervo para cumplir el propósito, hermanos, de que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de la simiente o la descendencia de Abraham. Y Pablo, ¿verdad?, cita pasajes del Antiguo Testamento
donde Dios revela que Él quiere que Israel, su pueblo, sea luz a las naciones para que los gentiles conozcan su amor y su verdad. Él dice, yo te confesaré en Salmo 18:49, alegraos gentiles, Deuteronomio 32:43, alabad al Señor, Salmo 117:1, estará la raíz de Isaí sobre los gentiles, Isaías 11:10. Y son pasajes, hermanos, que nos muestran que el plan de Dios era ese. Y es que las cosas que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, con los que son suyos, tienen el propósito de mostrar el carácter de amor, bondad y misericordia de Dios. Primeramente hacia nosotros como receptores de su gracia, pero también que nosotros podamos ser luz para todos aquellos que nos rodean y que siguen viviendo en oscuridad. ¿Te acuerdas ese texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que Dios ha hecho en ti y en mí no debe quedarse ahí como guardado, como en el secreto, ¿no? Dios quiere que publiquemos las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y que las personas que nos rodean puedan ver la luz de Cristo. Eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, a través de nuestras buenas obras hacia nuestro prójimo. Entonces, hermanos, a veces quizás somos tímidos para hablar con otras personas, o nos hacemos los tímidos y decimos, me cuesta mucho trabajo entablar una plática con alguien para compartirle acerca de la fe, o yo no tengo amigos no cristianos, solo me junto con cristianos. Quiero que escuches una cosa, Dios lo que ha hecho en ti, lo ha hecho para que pueda brillar la luz de Cristo en ti y otros que viven en tinieblas puedan conocerle. Y lo podemos hacer de maneras prácticas. Porque muchas veces decimos, no sé qué voy a decir, no sé cómo voy a comenzar una plática para hablarle de Jesús. Y yo te digo una cosa, ayuda a tu prójimo, hazle bien a tu prójimo, busca el bien de los que te rodean, sea amable, regala una sonrisa. Y esas cosas te van a permitir mostrar a Cristo a los demás. Pero si somos gruñones, si somos todos Grinch, ¿no? Si somos groseros con las personas, ¿verdad? Apáticos, ¿no? Buenos días, ¿no? Ahí todo mal. ¿Sí me explico? No estamos mostrando la luz de Cristo en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros, fíjate bien, a través de nuestras buenas obras podamos hacer brillar lo que Él ha hecho en nosotros. Y sabes, lamentablemente muchas veces el pueblo de Dios olvida que lo que Dios hizo en ellos tiene un propósito misionológico. De hecho, desde que Dios establece su pacto con Israel allá en el Sinaí, a través del Pentateuco, tú puedes ver que el plan de Dios es que ellos sean diferentes para alcanzar a las naciones que están alrededor de ellos. Entonces Dios quiere que seas diferente y Él quiere que yo sea diferente, que podamos mostrar el amor de Jesús, su bondad, su misericordia. Mira lo que dice el versículo 13, por favor, de Romanos 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y mira, hermano, hermana, qué gozo, qué paz o qué esperanza podemos tener en esta vida sino solo en Dios. Porque Él es la fuente del gozo, la paz y la esperanza y de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hermanos, este mundo está en una decadencia terrible, profunda. Y hasta hemos perdido la capacidad de asombro con lo que ocurre a nuestro alrededor.
Esta semana tú has visto en redes sociales, en los noticieros, ¿no? Ese lugar de exterminio que hay en Jalisco y en muchos otros lados del país. La lista de desaparecidos en nuestro país es de cientos de miles. Y uno no puede entender cómo un ser humano puede estar en una espiral de decadencia hasta llegar al punto de simplemente hacer cosas inimaginables o que pensaríamos que son la mente macabra de un escritor de películas de terror. Pero muchas veces la realidad supera la ficción, hermanos. Y yo veo este mundo cómo está y digo, ¿qué esperanza puedo tener? ¿Qué paz me puede dar lo que yo veo alrededor? ¿Qué gozo me puede dar este mundo? Solo mi Dios puede darme paz, gozo y esperanza, no pensando en lo que ocurre en el hoy, sino mirando con la perspectiva de lo que Él ha prometido hacer en el mañana para nosotros. Porque al final, hermanos, la vida que tenemos aquí en la tierra es efímera, es breve. Dice la palabra que es como la flor del campo que en la mañana está y en la tarde ya no está. Es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y después simplemente desaparece. Y hermanos, a veces nos olvidamos de esa brevedad de la vida y pensamos que vamos a encontrar nuestra paz, nuestro gozo y nuestra esperanza en este mundo, pero es el poder del Espíritu de Dios quien nos va a dar eso y mucho más. Porque todo lo horrible que pasa en nuestro mundo quedará en el pasado porque será redimido y transformado por nuestro Dios. Mira, quiero que veas en pantalla unos pasajes de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. En la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces, los cielos, ¿qué les va a ocurrir? Desaparecerán con un terrible estruendo. Y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Esto es como que no, o sea, son buenas noticias para nosotros los creyentes, pero no son buenas noticias para el mundo. Y cuando asimilamos estos pasajes que hablan sobre el juicio de Dios y lo que Dios va a hacer para restaurar su plan original, pues de alguna manera deberíamos como que perder un poco ese arraigo tan profundo que tenemos a las cosas materiales de este mundo. Imagínate tu casa que con tanto esmero has construido, que has pintado, que has mantenido. ¿Qué dice el texto que va a ocurrir con todo eso? Será deshecho, será destruido y será vuelto a ser a la manera de Dios. Entonces, esos apegos que por una casa, que por un terreno y que por un carro y que por lo que quiero tener, y, o sea, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, eso lo hemos visto en la palabra, pero nuestro corazón, hermanos, todas esas cosas no debe dejar de ver que son solo temporales. Tu profesión, por ejemplo, es temporal, ¿no? ¿Cuántos años puede uno ejercer? 30, 35, ya si eres demasiado matado, 40 años y se acabó, ¿no? Ya no hay fuerzas. Y
nuestro corazón, hermanos, muchas veces olvida esa perspectiva de la eternidad y recordar que Dios va a hacer todo nuevo. Ahora que veamos la serie del cielo, ahí te vas a dar cuenta el tamaño y el tipo de ciudad que Dios va a hacer para los suyos. Es una cosa simplemente inimaginable para nuestra mente humana. Pero Dios hace cosas increíbles, ¿o no? Estaba yo viendo hace 2 días con mi esposa el atardecer, salimos a caminar. ¿Qué cosa tan hermosa hace el Señor? Y cuando va uno de paseo a algún lugar y admira uno la creación y uno mira el sistema tan complejo de lo que Dios creó, no deja uno de admirarse. Bueno, dice el texto en Corintios, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí están en la Escritura. El problema es que no conocemos nuestra esperanza. Y por eso no terminamos de poner nuestro corazón y nuestra esperanza en lo que Dios ha prometido que va a hacer. Y muchas veces estamos poniendo nuestra paz, nuestro gozo y nuestra esperanza en este mundo tan decaído y tan horrible en el que vivimos. Vimos hace 15 días con Fer Uribe que las Escrituras nos han sido dadas para darnos paciencia, consuelo y esperanza. Y Dios quiere que en medio de toda circunstancia que estemos atravesando en nuestra vida, podamos aprender paciencia, consuelo y esperanza a partir de lo que Él nos da en su palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios es más dulce, dice el Salmo 19, que la miel. Y hay momentos en la vida, hermanos, que no estaríamos de pie si no fuera por las promesas de Dios en su palabra. Amén. Entonces, amemos la palabra de Dios. Busquémosle en su palabra. Dejemos que Él nos hable, que su espíritu, seamos sensibles a Él para que Él nos hable. Y de esta manera, hermanos, poder transmitir paz, gozo y esperanza a aquellos que están a nuestro alrededor. Que nuestro enfoque del pasado y del presente esté puesto mirando la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La segunda cosa que quiero decirte en esta mañana, entonces, como resumen, es que Dios quiere usar tu vida para llevar gozo, paz y esperanza a los demás. Cuando la gente esté ahí quejándose de lo que ocurre, cuando las personas estén expresando su descontento con lo que hay, cuando las personas tú las veas que están abatidas por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, dales la paz, el gozo y la esperanza que solo hay en Cristo. Amén. Sigamos con Romanos 15, versículo 14, por favor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a hacer aquí una pausa. Recuerden que Pablo nunca ha visitado esta iglesia. Pablo no fundó esta iglesia. Pablo tiene deseos de visitar esta iglesia y previo a su visita, que sí la visitó, pero la visitó en la cárcel de Roma, ¿no? Estando prisionero por el evangelio.
Pero Él les escribe esta carta y Él les explica que les ha escrito esta carta no porque ellos sean ignorantes de las verdades del Evangelio. Pablo incluso reconoce que ellos están llenos de la plenitud, de la bondad, del conocimiento de Dios y que son capaces de instruirse, de enseñarse, de animarse, de amonestarse los unos a los otros. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque Dios en cada expresión de su iglesia, Él siempre levanta hombres y mujeres para poder llevar adelante su obra. Y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí. Dios nos ha salvado y a todos nos ha dado un llamado, distintos llamados, distintos ministerios, distintos dones, distintas operaciones del Espíritu, pero todas tienen un propósito. Mira lo que mismo Pablo escribe en Efesios capítulo 4, lo puedes ver en pantalla, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, dice lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, y aquí mucho ojo, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique su iglesia. Voy a volver a leer este pasaje, este párrafo. Ellos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, déjame parafrasear, para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y hermanos, todos hemos sido llamados por el Señor a ser parte de esta interacción unos con otros. Si bien Dios levanta personas para esta labor de capacitación, Reina Valera dice para perfeccionar a los santos, y la idea de eso es capacitar, equipar a los santos, a los creyentes. Pero el propósito no es que el creyente sea tan pasivo como muchas veces es hoy en las iglesias contemporáneas. Estamos llamados a ser activos, a ser luz. Estamos llamados a, de una manera activa, mostrar a Cristo. Y Dios, fíjate, dice, ese proceso continúa hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y hasta que estemos maduros en Cristo. Entonces Dios quiere usarte a ti, aunque no lo creas. Aunque te sientas poco capacitado, aunque te sientas nuevo en la fe, aunque digas yo no tengo los dones o no tengo la facilidad de hacer esto o aquello, Dios te ha dado algo, por lo menos un don espiritual, para que tú formes parte de esta dinámica de crecimiento y madurez que Él quiere que haya en su iglesia. Y no hay manera de hacerse a un lado. Acuérdate de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y te acuerdas, ¿no? Al de 5 ganó 5, el de 2 ganó 2 y al que le dio 1 lo enterró y fue aplaudido por el Señor. No, fue reprendido. Porque el Señor no quiere creyentes pasivos. Él no está pasivo. Mi Padre ahora trabajo y yo trabajo, dijo el Señor, y estoy haciendo la voluntad de mi Padre, ¿no? Cuando estaba en el pozo de Jacob hablando con la samaritana. Entonces, hermanos, no perdamos de vista eso. Dios te ha puesto
en su iglesia para que seas parte activa en esa dinámica de crecimiento y de madurez unos con otros. Y Pablo sabe que en la iglesia de Roma y en todas las iglesias que se han ido plantando en ese tiempo, Dios, el Espíritu Santo, está obrando para que esa dinámica se dé. Y Pablo pues nos dice eso, ¿no? Y la tercera cosa que quiero decirte es, Dios quiere usar tu vida para hacer la obra de Dios y edificar su iglesia. Así que saquemos esa pasividad de nuestra vida. O sea, yo estoy feliz de que asistas a la iglesia, pero Dios quiere más, mucho más. Y no importa si eres muy joven o ya te sientes muy viejo, Dios puede usar a cualquiera. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Si usó al burro de Balaam, ¿no? Si usa este burro, que no pueda usar a cada uno de nosotros. Versículo 17, por favor, de Romanos capítulo 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjate bien, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es una parte al norte de Italia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y fíjate bien la regla que seguía Pablo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Fíjate bien, Pablo se siente entusiasmado, se siente alegre por lo que Dios ha hecho a través de su vida. Y no es que él esté tomando gloria, él simplemente dice, yo me glorío en lo que Dios ha hecho a través de mí. Y lo ha hecho por el poder de su Espíritu, hermanos. No se trata, la obra de Dios no se trata de habilidades, no se trata de preparación personal, no se trata de estrategias de mercadotecnia, se trata del poder del Espíritu de Dios transformando vidas. De eso se trata la obra de Dios. Yo me acuerdo cuando comenzamos hace 16 años la plantación de esta congregación. Una de mis oraciones junto con mi esposa al principio fue lo siguiente: Señor, queremos ver tu poder cambiando vidas. No queremos más religión, no queremos más costumbres evangélicas, déjame recordar la palabra, se me fue, tradicionales. Queremos ver a los pecadores como yo viniendo a Jesús, siendo atraídos por Jesús, recibiendo a Jesús como Salvador, como Señor. Y por la gracia de Dios, Él nos ha permitido ver a muchos de ustedes conocer a Cristo, comenzar el camino de la fe. Y eso me entusiasma y me llena de alegría, porque Dios, hermanos, en verdad ha sido bueno y es un privilegio. Y algunos de que solo Dios hace la obra de Dios.
por más elocuente que sea un predicador, por más agradable que sea, él no puede cambiar corazones. Solo el Señor. Y cuando tu servidor comparte la palabra, siempre mi oración es, Señor, que tu Espíritu sea quien toque corazones. Y mira, hoy hay una moda o un fuerte movimiento, no sé cómo llamarle, de plantación de iglesias. Y creo que muchos que son enviados deberían prestar atención a lo que Pablo dice en el versículo 20. Dice Pablo, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino donde nunca ha sido anunciado el Evangelio de Cristo. Y es que, hermanos, lamentablemente, por distintas razones, muchas veces dicen, vamos a plantar una iglesia, ¿no? Y entonces, yo luego les digo de broma, pero de broma en broma dijo el chiste que la verdad se asoma, ¿no? Vamos a plantar una iglesia, ¿dónde? En Juriquilla. Y luego bromeo a algunos de mis conocidos, ¿no? Porque no dicen, vamos a plantar allá en la colonia marginal fulana y allá por La Negreta, o sea, no están pensando en eso. Sí me doy a entender, ¿verdad? Y entonces ponen un gran anuncio y hacen una campaña en redes sociales y a lo mejor 2, 3 meses después hay 80, 100 personas ahí y yo les he preguntado a algunos, ¿y cuántos de esos son nuevos creyentes en Jesús? Y tristemente a veces es puro crecimiento transferido de una iglesia a otra. Ahora, no es que sea un pecado cambiarse de iglesia, ¿no? O sea, hay circunstancias que puede ser que te lleven a moverte de iglesia. Y circunstancias válidas, ¿no? Pero, hermanos, o sea, si vamos déjenme usar esta expresión coloquial, ¿no? Como cuando éramos niños, tocayo, ¿no? Vamos a estar peleándonos las mismas canicas, ¿no? Pablo dice, yo sigo esta regla, voy a ir a poner o voy a ir a plantar donde no ha sido anunciado Cristo. ¿Qué caso tiene que aquí hubiera habido una iglesia aquí enfrente y nosotros nos ponemos acá? O sea, porque hermanos, tenemos diferencias y por eso hay distintas denominaciones y en eso hay gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. Pero hermanos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que estemos pensando en plantar una nueva iglesia y decir, vamos a ponerla aquí, ¿no? Y a media cuadra hay otra iglesia cristiana evangélica. No tiene sentido. Hay que ir a donde no hay una iglesia, una obra. Cuando comenzamos la iglesia en el Marqués, Calvary el Marqués, hermanos, o sea, miramos el mapa, miramos Google Maps, buscamos, solo encontramos como estábamos en plena pandemia. Era una locura realmente plantar una iglesia en medio de la pandemia. La plantamos en julio del 2021. Los que han estado conmigo se acordarán que estuve enfermo en noviembre del 2020, ¿no? Junto con mi familia, mi mamá y varios de ustedes después también se enfermaron. La asistencia bajó muchísimo en la iglesia, ¿no? Uno pensaría que las personas iban a buscar más de Dios por la enfermedad, pero fue justo el efecto contrario. Y aún así Dios nos llevó a plantar una iglesia que ahí está, gracias a Dios. Y el próximo domingo vamos a abrir un segundo servicio en la mañana y el de la tarde va a continuar a las 6 de la tarde. Y el Señor ha sido bueno. Y sí, han llegado personas que ya son cristianas, ya tienen un trasfondo. La gran mayoría son personas que se han mudado o migrado de ciudad. Pero también tenemos el gozo de ver a muchos que no conocían al Señor y están comenzando a caminar con Él. Por eso a veces soy chocante y pido disculpas si he sido chocante a veces, ¿no? Pero cuando hacemos alguna actividad para evangelismo, yo siempre te digo, no me traigas personas de otra iglesia, porfa. Y no es mal plan.
Pero esta es la regla que quiero seguir. Predicarle a aquellos que no han escuchado de Jesús. Y entonces cuando estuvimos mirando la zona del Marqués, miramos y dijimos, vamos a ponernos aquí. Aquí no hay ni una iglesia. Y las primeras personas que comenzaron a llegar, algunas eran cristianas, otras eran nuevas en la fe. Pero las que eran cristianas, varios nos dijeron, hermanos, esta es una oración contestada para nosotros porque no había ninguna iglesia en esta zona. Y en el proyecto de plantación de iglesias que tenemos para los siguientes, 10, 20 años, los que Dios nos permita, estamos pensando en zonas donde no hay iglesias. O sea, porque no es lo correcto, hermanos. Ya hay un fundamento, ¿y por qué edificar en un fundamento ajeno? Ahora, si tú vienes de otra iglesia, o sea, eres bienvenido, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta que una persona viene de otra iglesia y que es aquí en Querétaro, generalmente te has de acordar, si alguno hice una plática con ustedes, les pregunté de qué iglesia venían y algunos les he dicho, mira, ve y dé las gracias a tu pastor. Si hay algo en que ponerte en paz, ponte en paz. Y si el Señor te muestra que aquí es el lugar para que crezcas, bienvenido, adelante, ¿no? O sea, no se trata de cerrar las puertas a nadie. Porque Jesús no rechaza a nadie, pero sí se trata de entender que no se trata solo de, ¿qué podríamos hacer nosotros, no? A lo mejor nos traemos un artista cristiano conocido, ¿no? Nos traemos a Evan Kraft y lo traemos un fin de semana, 2, 3 conciertos, y entonces gente de otras iglesias va a venir, obviamente, ¿no? Por la popularidad de ese cantante, y nosotros con la idea de captarlos para que se queden en nuestra iglesia. En mi opinión personal, respeto a los otros pastores o las estrategias que hagan, eso no es correcto. No es la forma. Hay que ganar a los que nunca han alcanzado, no han sido alcanzados, a los que nunca han oído de las buenas noticias de Jesús. Y para terminar, quiero decirte que Dios quiere usar tu vida para alcanzar a otros y hacer discípulos que hacen discípulos. Para eso el Señor te salvó. O sea, Dios no nos salvó para que cómodamente, como si fuéramos en una escalera eléctrica, ¿no? Fuéramos subiendo al cielo, ¿no? No, el Señor nos salvó para hacer luz y para hacer discípulos que hacen discípulos. Así que, hermanos, Dios quiere usar tu vida, aunque no lo creas. Dios quiere usar tu vida. Y quiero animarte a que si has estado muy pasivo o muy pasiva en tu fe, en esta mañana le pidas al Señor que pueda ponerte en movimiento, que pueda traer una renovada pasión, un renovado gozo en conocerle, en servirle, en ayudar a otros a crecer espiritualmente, en alcanzar la madurez, en hacer discípulos que hagan discípulos. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes, Señor, si estamos siendo usados o no por ti. Y en esta mañana, Padre, quiero suplicarte que puedas poner a esta congregación en movimiento. Que sea tu Espíritu, Señor, que nos impulse a ser tus manos, a ser tus pies, a gozarnos en el privilegio de ser tuyos, tu pueblo, y que somos luz en medio de las tinieblas, para que otros te conozcan, Señor. Perdónanos por ser tan pasivos. Perdónanos porque a veces hacemos modelos de iglesia sumamente pasivos, Señor. Pero queremos servirte, Padre. Queremos tener gozo, paz,
y esperanza. Y que eso nos impulse cada día de nuestra vida aquí en la tierra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias. Allá está.